Así es de que vamos a aprovechar ahorita el tiempo. Es un tiempo bien dedicado. Es un tiempo, hermano, donde disponemos nuestro corazón a que Dios nos hable, ¿verdad? Que Dios toque nuestro corazón, nuestra vida y la necesidad que traemos, ¿verdad? Que será el bendito Espíritu de Dios quien nos hable y nos redarguya por medio de su palabra. Vamos ahora a mirar allá, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Hemos estado enseñando, hermanos, acerca de la gratitud, el agradecimiento, la bendición de nosotros, hermanos, de poder ser parte en la obra de Dios, el privilegio que Dios nos da de nosotros, hermanos, poder muchas veces dar, apoyar, ayudar a alguien más. Y qué bonito es nosotros, hermanos, ser parte en este asunto de nosotros dar, hermanos. Muchas veces, y esto de dar, hermanos, es lo que tú tienes, lo que Dios te da. Muchas veces no va a ser específicamente dinero, ¿no? Muchas veces vas a tener que dar de tu tiempo, vas a tener que dar alguna herramienta, algo de maquinaria, algo que tú tienes, no sé, pero es algo, hermanos, que se pone por práctica, por obra. Dice aquí, hermanos, ¿ya lo encontraron? 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber, dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos da, la bendición de poder nosotros, Señor, aprender tu palabra en este asunto específicamente del dar, de apoyar, del agradecimiento, de la acción de gracias, Señor, y de regresar y dar gracias a Dios, de apoyar y ayudar a alguien, algún necesitado, a alguien, Señor, que está muchas veces rogando, pidiendo a Dios que abra una puerta, alguna ayuda. Señor, ayúdanos a nosotros a hacer que de alguna u otra manera nosotros podamos, Señor Padre, ser parte en este servicio para los santos, como dijo Pablo. Y primeramente está la buena disposición, el buen corazón dispuesto, la generosidad, y todo esto viene de parte de Dios y la gracia de Dios se derrama. Padre, bendice el servicio, bendice a los hermanos, bendice tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Se titula, hermanos, el tema: el privilegio de dar con generosidad. El privilegio de dar con generosidad. Hermanos, esto es un privilegio para nosotros como hijos de Dios. Es un privilegio para nosotros ser parte en la obra de Dios, poder dar, hermanos, con generosidad en nuestra iglesia local, y por la gracia de Dios, en donde quiera que nosotros estemos, poder nosotros, hermanos, también ser parte, ayudar o apoyar en alguna necesidad o en algo en lo que nosotros podemos participar. Es una bendición, hermanos, realmente. Mencionaba en estos estudios pasados que el que da, hermanos, el que tiene, hermanos, es porque da, es porque reparte. El que retiene más de lo que es justo o retiene más de lo que no debe, muchas veces llega a pobreza por causa de que no da, no es generoso, ¿verdad? Miramos varios versículos que mencionaron acerca de eso. Pero vamos a ver aquí, hermanos, aquí alcanzaron un gran testimonio las iglesias de Macedonia, porque estos hermanos, primeramente dice que se dieron al Señor, ¿verdad? Se dieron al Señor. ¿Cómo es esto de que se dieron al Señor? Primeramente, hermanos, los hermanos de Macedonia, ellos mismos se dieron a Dios primeramente,
O sea que vinieron a Dios, ellos humillados delante de Dios pidieron, primeramente ellos fueron salvos, ¿verdad? Reconocemos esto, fueron salvos, fueron perdonados, ¿verdad? Sus pecados fueron redimidos, ¿verdad? Fueron reconciliados con Dios. Tenían ellos, hermanos, delante de Dios esto presente de que Dios los había rescatado de su vida, cómo vivían ellos antes, hermano. Y cuando una persona realiza esto y analiza de dónde Dios los sacó, hermanos, va a haber un agradecimiento tremendo y regresa a Dios, hermanos. Estos hermanos estaban humillados delante de Dios, o sea, estaban reconociendo a aquel que los había salvado, aquel que los había perdonado, y regresaron a Dios, hermanos, con un corazón tremendo. Pues si Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado mis pecados, ¿cómo que no voy a poder ser parte en la obra de Dios? ¿Cómo que no podemos nosotros regresar y darle gracias a Dios y apoyar en este ministerio a este siervo de Dios? Y menciona Pablo, hermanos, que ellos primeramente se dieron a Dios, reconocieron a Dios, reconocieron la importancia de la obra de Dios, reconocieron que la palabra de Dios tenía que correr y tenía que ser predicada por otras partes, por otros lados. Y ellos, hermanos, reconocían de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había rescatado. Y en el tiempo de dar, en el tiempo de apoyar, hermanos, no se quedaron atrás, porque alcanzaron un tremendo testimonio de que eran ellos, hermanos, pobres, ¿verdad? Pero, y aparte en gran tribulación y en pruebas, con lo poquito que tenían, hermanos, ellos daban y apoyaban de todo corazón. Y con muchos ruegos, dice Pablo, nos pidieron y nos decían: ¡hey, por favor! Les rogamos, déjenos dar, queremos ser parte, queremos nosotros ser parte de la obra de Dios, porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha librado de gran condenación, pero ahora que Dios nos ha salvado y ahora que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas, con gozo, con ánimo, pronto queremos ser parte. Queremos tener este privilegio de nosotros poder ayudar, apoyar, dar a la obra de Dios. Queremos regresar y dar gracias a Dios. Queremos ser parte en su obra. Reconocieron su indeficiencia, hermanos, de que ellos, ¿verdad? De que ellos fueron, cómo vivían y cómo fueron rescatados. Y reconocieron a Dios, que Dios ha hecho y ha dado grandes cosas para ellos. Ha dado a su Hijo, hermanos. Dios ha dado a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y estos hermanos reconocieron a Dios. Reconocieron. Y como David, hermanos, David, él reconoció a Dios. Y él dijo: Señor, pues nosotros, ¿quiénes somos? Dice, ¿quiénes somos pues para nosotros dar esto y poner? Dice, porque realmente, dice, todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Allá en Primera de Crónicas 29:14 dice, ¿quién soy yo? ¿Y quiénes somos nosotros, este pueblo? Dice, para que nosotros con voluntad del corazón podamos venir y traer. Pues todo es tuyo, Señor. Él está reconociendo a Dios. Él está reconociendo de que mira, Señor, pues, ¿quién soy yo? David decía, yo era como una bestia, yo era como un gusano, ¿verdad? Y él se está humillando y está reconociendo de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo que hizo con él. Otro hombre como Gedeón está reconociendo y dice, Señor, allá en el libro de los Jueces 6, 15 y 16 dice, Señor, pues, ¿cómo salvaré yo a tu pueblo Israel? Dice, ¿con qué? ¿Cómo si yo soy pobre? Dice, y mi casa, mi familia en Manasés, mi familia es pobre. ¿Cómo? ¿Con qué de salvar a Israel? Y la respuesta de Dios dice, mira, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y librarás a mi pueblo. Entonces, hermanos, qué bendiciones nosotros reconocer, hermanos, la grande salvación que Dios ha hecho, reconocer a Dios en la grande salvación que Él nos ha dado,
nos ha perdonado, nos ha librado, y luego nosotros, hermanos, podemos ser parte en la obra de Dios. Alcanzaron gran testimonio las iglesias de Macedonia, hermanos, y se quedó registrado aquí como ejemplo para nosotros seguir y aplicarlo en nuestra vida personalmente como cristianos, como hijos de Dios, para darnos al Señor, hermanos, y luego dice a nosotros, dice por la voluntad de Dios, o sea, a la obra de Dios, al ministerio, al servicio de Dios. Estaban agradecidos con Dios por el rescate, hermanos, de las vidas de ellos mismos. Estaban agradecidos con Dios. Nota muy importante, hermanos. Las iglesias de Macedonia aquí fueron fieles, primeramente a Dios, en sus diezmos y ofrendas. La historia nos dice, hermanos, que esta iglesia, estos hermanos, eran fieles, se dieron primeramente al Señor porque ellos eran fieles en sus diezmos y ofrendas en su iglesia local. Cada cristiano, hermanos, cada hijo de Dios tiene que ser fiel con sus diezmos y sus ofrendas en su iglesia local. Eso es lo que Dios nos ha enseñado, y a través de los años, hermanos, nosotros hemos aprendido. La iglesia aquí, estos hermanos eran fieles en su iglesia local. Se dieron primeramente al Señor y luego después ellos participaban en algunos eventos o necesidades, o en ayudar o en apoyar a otras necesidades, ¿verdad? Afuera de su iglesia local. Pero fueron fieles en sus diezmos y ofrendas en su iglesia local. Allí se dieron ellos mismos a Dios. Y luego, dice, participaron del servicio de los santos, como dijo Pablo, en la obra de Dios, dando con generosidad, apoyando y orando para que la palabra del Señor corriera. La gracia, hermanos, la gracia de los hermanos en Macedonia es que daban con generosidad. Leemos aquí: pues doy testimonio, versículo 3 dice de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En el versículo 2 dice, en gran manera, dice, en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué era lo que ellos tenían, hermanos? Un corazón generoso. Un corazón generoso. Estos hermanos tenían un corazón generoso. Y aprendemos a través de la palabra de Dios, a nosotros, hermanos, ¿por qué ellos tenían un corazón generoso con Dios, hermanos? Amaban al Señor Jesucristo. Reconocían a Dios, reconocían, hermanos, a aquel que los había rescatado. Amaban al Señor, amaban su obra, estaban agradecidos con Dios por lo que Dios había hecho con ellos mismos, y aunque estaban en prueba y tribulación, aunque eran pobres, ¿verdad?, económicamente, ellos de su corazón lo daban todo porque amaban al Señor. Se dieron primeramente ellos y fueron fieles, fueron estables, constantes en su iglesia local con sus diezmos, sus ofrendas, y luego fueron fieles a los misioneros, obreros, siervos de Dios, ofrendaron para la obra de Dios, participaron en las necesidades de otros y pedían con ruegos poder ser parte del servicio de la obra de Dios. Entonces, bueno, estas cosas, hermanos, aprendemos aquí de esta iglesia, de estas iglesias de aquí, de Macedonia, hermanos. Tenían gozo y alegría. Y, hermanos, cuando uno da con gozo y alegría, es algo que nadie te puede quitar. Es una alegría, un gozo que tú lo das de tu corazón. O sea que, hermano, esta es parte de uno cuando regresa a Dios y le da gracias. Ahora se viene un día, hermano, tremendo. He estado enseñando acerca de esto, de estas cosas. Tenemos un tremendo día que viene, hermanos, de acción de gracias y regresar, hermanos, y darle gracias a Dios. ¿Cómo nosotros, hermanos, podríamos regresar y darle gracias a Dios? Bueno, hay estas diferentes necesidades, hermanos,
en estos diferentes siervos de Dios que podemos nosotros poder ser parte. ¿Cómo puedo yo regresar, pastor, y darle gracias a Dios? Bueno, hay que cubrir estas necesidades que estos siervos de Dios tienen. Y de esa manera, hermano, nosotros regresamos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero ser parte. Señor, como aquellos de Macedonia, ellos rogaban y decían, ¡hey! Queremos dar, por favor, queremos ser parte, podemos dar, déjenos dar. Y nosotros, hermanos, de esa manera podemos ser parte. Pero habrá alguien que regrese con ese corazón y decir de la misma manera, quiero ser parte, por favor, te ruego, déjeme dar para poder ser parte en esas paredes, en ese techo. Queremos ayudar para pagar ese terreno de ese pastor, de ese siervo de Dios. Y uno lo hace, hermano, de todo corazón. Y lo hace, hermano, con lo que Dios nos da, ¿verdad? Con lo que Dios te da, con lo que Dios pone en tus manos. Lo hacían, hermano, de todo corazón, porque amaban a Dios. Tenían un corazón generoso y alcanzaron testimonio. Aunque eran pobres, lo dieron con gozo, con alegría, y rogaban, querían ser parte de la obra de Dios. Y se les permitió. Y ellos lo cumplieron, lo hicieron. La obra de Dios, hermanos, es con hechos, es con lo que tú tienes. Das, hermano, no te esperas a tener mucho dinero, no va a pasar así el asunto, no. Das lo poquito que tú tienes, con fidelidad, y Dios te bendice, Dios te da más. Por fe, Dios te abrirá puertas, por fe, hermano, tú lo darás. Requerirá esfuerzo, requerirá trabajo, requerirá disciplina, requerirá de muchas cosas, requerirá muchas veces de dejar de tomarnos una Pepsi, amén, con chips, una Coca con pan, amén. Muchas veces yo he dejado de tomar Coca con pan para dar a alguien más o poner algo en mis misiones. Es tremenda cosa dar a las misiones, hermano, y enseñamos a nuestros hijos a que den a misiones, amén. Nosotros damos a misiones y nuestros niños les enseñamos que den a misiones, para que eso de las misiones, hermano, sea bendición para los misioneros, para lo que ellos necesiten. Entonces, hermanos, somos parte, ¿verdad? Es algo que se hace del corazón y es con lo que Dios te da, lo que pone en tus manos. Si Dios te pone algo en tus manos y tú te lo quedas, entonces no podremos después pedir y rogarle a Dios para que podamos dar, si nosotros, hermano, lo retenemos y nos quedamos con todo, amén. O sea, digo yo, ¿cómo puedo regresar yo a Dios y decirle, Señor, por favor bendíceme? Y Dios dice, pues, ¿cómo si ya te bendije y te quedaste con todo? No diste a la obra de Dios, no diste tus diezmos, tus ofrendas, y no diste para un misionero. ¿Cómo quieres que yo te bendiga? Amén. Entonces, Dios es bueno, hermanos, y cuando Dios te bendice es tiempo de uno regresar y darle a Dios. Ahora, esto es en el punto, hermanos, de dar, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice y nosotros regresamos y damos. Pero podamos dar muchas cosas, no solamente eso. Das de tu tiempo, hermano, a la obra de Dios. Das de tu tiempo para visitar a alguien. Tal vez tienes un amigo, una amiga, necesita de ti, que ores por él, por ella. Necesita que una visitación, que lo visites, que le llames por teléfono. Hey, tío, primo, abuelo, pariente, amigo, quiero animarte, quiero decirte que estoy orando por ti. ¿Cuántos de ustedes le han llamado a tu tío, primo, abuelo, amigo, vecino? Vecino, estoy orando por usted. Tío, estoy orando por ti. Oh, pues es que eso es algo tremendo, amén. Eso es parte de que des tu tiempo, de poder hablarle a alguien de Cristo, poder compartir la palabra de Dios, poder animar a alguien y decirle, estoy orando por ti. Estamos orando por ustedes, estamos orando por ustedes. Entonces se da de todo corazón, hermanos, porque es la obra de Dios, porque ellos amaban a Dios. Estaban contentos, estaban gozosos, pues Dios los había salvado, Dios los había rescatado, y ellos daban gracias a Dios.
¿Cómo no hemos también de servir y apoyar? Sí, Señor, vamos a dar, vamos a apoyar, vamos a servir, porque Dios nos ha salvado, nos ha rescatado. Lo hacían con mucho amor, porque amaban a Cristo. Alcanzaron buen testimonio y hallaron gracia. Y hasta ahora ha sido un tremendo testimonio estas iglesias de Macedonia para nosotros, hermano. ¿Cómo puedo dar? Aquí está un tremendo ejemplo. Estos de Macedonia, ellos decían con ruegos, déjenos dar por favor. Y aunque no tenían nada, eran pobres, pero ellos decían, queremos dar. Tremendo ejemplo, ¿verdad? Qué bendición. Y ese es un ejemplo, hermanos. Y como les digo, ahorita vienen los días de acción de el día de acción de gracias, hermano. Muestra tu gratitud a alguien, tal vez sea tu esposo, tal vez sea tu esposa. Dile gracias, dale gracias a Dios primeramente, amén. Señor, gracias, ¿verdad? Gracias por todo lo que usted ha sido con nosotros, ¿verdad? Gracias por todas sus bendiciones. Y luego tienes la oportunidad de dar gracias a alguien más, amén, a alguien más. Gracias a Dios y luego da gracias a otros, los que han sido bendición a tu vida, han sido parte contigo, hermano, te han ayudado, has llegado hasta el punto donde estamos. Es tiempo de decir gracias, gracias por esto, gracias por aquello. Recuerdo al pastor Fis de aquí, cuando empezamos, él dice, pastor, lo que yo quiero, mi deseo para ti es que, en inglés dice, succeed, dice, que tú, ¿cómo se? ¿Cómo? Sobresalgas, dice, mi deseo para ti es que sobresalgas adelante. Y qué bendición, al oír estas palabras digo yo, wow, qué bendición, hermano. Entonces, a muchos que han sido de influencia en tu vida y que te han deseado el bien para ti, ¿cómo no regresar y decir, sabes qué? Gracias por estas palabras, gracias por ser de bendición a nuestras vidas, amén. Entonces, bueno, hermanos, vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. Señor amado, Padre de misericordias, le damos las gracias, Padre, por la bendición, el privilegio.